Siria, Islam y la Biblia. Nadie tiene idea del suceso, el acontecimiento que acaba de suceder en Siria. Es algo inusitado, es algo sorpresivo. Todavía les voy a dar nada más unos botones de muestra para que se den cuenta de lo que está pasando en el mundo. Todavía hace 2 semanas, la mayor parte de los escatólogos en el mundo entero, teólogos, apologistas, etcétera, etcétera, mucho menos la gente que no es cristiana, desde luego, ¿no? Estoy hablando de personas involucradas en el estudio de la Biblia. Yo mismo me involucro también. Nunca nos habíamos imaginado jamás que Rusia iba a salirse de Siria junto con Irán. Jamás. ¿Por qué? Sobre todo que fue en menos de 10 días. Porque Rusia tiene una base naval en Siria, en Tartus, que es la única base naval que tiene en el Mediterráneo. Entonces imagínense nada más. Yo siempre prediqué, no es que el día que alguien se acerque a Siria o que Israel quiera atacar Siria o cualquier cosa, Putin va a entrar inmediatamente porque estratégicamente no le conviene que nadie pueda acercarse a esa base naval, y menos de Irán. Irán todavía hace 2 semanas era la nación más poderosa para sostener a todos los grupos terroristas del mundo entero. Llámese Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, los Hutis de Yemen, la península arábica, hasta los mismos talibanes de Afganistán y de Pakistán. ¿Qué sucedió en Siria? De una forma inesperada, después de 50 años de dictadura de la familia Assad, cayó Siria, aun cuando hay mucha historia detrás de esta nación desde el tiempo de Abraham. No quiero detenerme con todo eso. Vamos a empezar ahora con el estudio de un régimen dentro de Siria que se llamaban los alewitas o alewites, que es una rama de creencia que dentro del Islam que tratan de ellos de separarse de las demás dictaduras y de los demás movimientos religiosos. Los alewitas son una minoría muy reducida, muy cerca del Islam chiita, porque el Islam, acuérdense, tiene 2 ramas, los sunis y los chiitas. Algo que no le gustaba nunca a los sunis de Siria, porque la mayor parte de Siria eran sunis y hay un enfrascamiento continuo entre sunis y chiitas. El exdictador Bashar Assad, al que acaban de sacar, que ya huyó a Rusia, era un hombre rudo, sanguinario, cruel, posiblemente más cruel que Adolfo Hitler. Fíjense lo que le estoy diciendo. Era un hombre que asesinaba hombres, mujeres, niños. Vamos a ver cuántos cadáveres encontraron que deshizo en ácido de niños, mujeres y de hombres. Estamos hablando más de 80,000 muertos civiles que sus mismos soldados mataron. Cuando el padre de Bashar Assad, que se llamaba Hafez, murió, este hombre que está ahorita refugiado en Rusia, estaba estudiando en Londres y lo mandó a traer y le dijo: por favor, Bashar, vente para acá porque ya necesitamos aquí que la familia continúe. Repito, eran 50 años de dictadura de una familia, del abuelo, del papá y del hijo. Este hombre, Assad, era oftalmólogo, estaba en Londres trabajando como oculista. Entonces él no sabía nada de política ni de mucho menos, pero sin embargo la necesidad hizo que él viniera a Siria a enfrentarse a eso. Y fue llamado a ocupar el puesto. Su padre, sin embargo, ha sido el más cruel y el más sanguinario de todos los dictadores, posiblemente del Medio Oriente, en los últimos 50 años. Porque no solamente masacró y puso en ácido a civiles de su propia nación, sino que también
usó armas químicas contra su propio pueblo y además le permitió a Rusia y a Irán entrar a ayudarlo para masacrar a todo aquel que pudiera oponerse. En los 13 años de guerra civil que tuvo Siria desde el 2011, más de 60,000 sirios perdieron la vida, muchos de ellos por los mismos soldados de Bashar Assad. Por más duro que pelearon los rebeldes, no pudieron derrotar a las minorías gobernantes alawitas, porque, repito, Assad tenía a Rusia y a Irán de su lado. Pero en este último ataque de hace 1 o 2 semanas, Siria y Turquía comenzaron, o los rebeldes de Siria se unieron con el presidente Erdogan de Turquía y con Qatar, que es otra nación árabe, para pelear al lado de los rebeldes. Y comenzaron a avanzar sin que nadie se diera cuenta, primero hacia la ciudad de Alepo, después llegaron a Hama o Hama, a Homs, y finalmente tomaron la ciudad más antigua del mundo, Damasco. Es de las ciudades más antiguas del mundo. Assad salió corriendo hacia Rusia cuando ya llegaron a Damasco y fue gratamente bienvenido por el presidente Putin, principalmente porque llevaba con él sus cuentas bancarias de 160 millones de dólares. ¿Quiénes son los principales protagonistas de este conflicto en Siria? Los principales agresores de la guerra fueron los rebeldes suníes y los kurdos. Los kurdos es un poblado que son de las pocas etnias en el mundo que no tienen una tierra. Han andado, ¿verdad?, tratando de que los acepten en Siria, en Irak, en Turquía y también en el Líbano. Pero todos han sido desplazados y principalmente el presidente Erdogan de Turquía los odia y los ha perseguido y está tratando de impedir que puedan realmente entrar a Siria, pero los kurdos ya se encuentran mezclados con los drusos, con los kurdos, con los sunitas y con los chiitas dentro de Siria. Ahorita Siria es una ensalada del chef. Ahorita Siria es una olla express con casi todos los grupos rebeldes ahí en Siria bajo un gobierno de un hombre llamado Jalani, que vamos a ver más adelante que no es un hombre, pero fue excomandante de Al Qaeda, excomandante de ISIS y ahora es el jefe de los rebeldes en el país de Siria. Los kurdos son el más grande grupo en el mundo, repito, sin tierra. Cubren la parte de Turquía, Irak, Siria, Irán, con aproximadamente 40 millones de personas y la mayoría de los kurdos son musulmanes suníes. Ninguna de estas 4 naciones los ha aceptado y han tratado de echarlos fuera y los han perseguido. Pero de mayor impacto en la guerra civil fueron los rebeldes suníes y el grupo más grande fue el que ahora es el jefe de todos los terroristas, que se llamaba Ahmed al-Sharaa. Ahmed al-Sharaa es el jefe que se puso el nombre de al-Jolani, pero su nombre es Ahmed al-Sharaa, con un grupo árabe que acaba de resurgir en el Medio Oriente. Ya oímos a Al-Qaeda, ya oímos a los talibanes, ya oímos a los de Jehová, etcétera, etcétera. Su nuevo grupo se llama en árabe Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham, que significa la Organización para la Liberación del Levante. ¿Qué cosa es el Levante? El Levante reúne a 4 principales naciones árabes: a Siria, al Líbano, a Israel y a Jordania. Entonces ahora este hombre, bajo el nombre de la Organización para Liberar al Levante, se cree, ¿verdad?, que es otra vez el califa que va a poder establecer el califato en todo el Medio Oriente. Yo les decía a ustedes que este suceso y este acontecimiento ha sido
de una forma dramática, sorprendente, que nos indica claramente ya, sin ninguna duda alguna, lo cerca que estamos, que Jesús venga por nosotros. Esta es una de las profecías, lo vamos a ir viendo, más importantes, principalmente porque los que estudiamos las profecías habíamos creído que Rusia iba a tener un protagonismo, de acuerdo a Ezequiel 38 y 39, la famosa batalla de Gog y Magog, y que iba Irán también, porque Irán va a formar parte del gobierno futuro del anticristo, pero ahora vemos que no es así, que Rusia queda completamente descoyuntada y que Estados Unidos también. Ahorita dos naciones que están en conflicto, tratando una con la otra de destruirse, van a quedar completamente fuera del campo de juego, de la partida de ajedrez, donde se va a llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial. Les recomiendo que la busquen. Ayer fue lo que compartí el tema, la Tercera Guerra Mundial, en el desayuno, y donde expliqué claramente que ninguna de estas guerras nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial será el final de la segunda venida de Jesucristo, y nosotros ya venimos con Él. Así que nosotros no vamos a estar en la Tercera Guerra Mundial. Entonces vemos nosotros que, sin embargo, este jefe rebelde se hace llamar Abu Mohammed al-Jolami. Es comandante de Al-Qaeda, de ISIS, y actualmente está siendo financiado por Turquía y por Qatar. Veamos ahora el lado positivo de esta ocupación y el lado negativo de lo que acaba de pasar en Siria. De alguna manera, esta ocupación ha beneficiado a Israel de la siguiente manera. Este grupo de rebeldes se están peleando entre ellos. Número uno, porque al principio, la primera semana, trataron, ¿verdad?, como eran de diferentes etnias, diferentes sectas, diferentes religiones, pues todos querían tomar participación y tomar el protagonismo. Pero estos terroristas, aunque se odiaban unos a otros, se unieron a Jolani porque vieron que él llegó a Damasco, y al llegar a Damasco todos se calmaron y se dieron cuenta que Siria estaba en manos de todos ellos, y que el momento en que surge un líder, ya puede el líder decirles: ustedes acá y ustedes allá. Entonces esto desapareció, y esto fue una de las cosas positivas que sucedieron. En segundo lugar, estos grupos buscaban la venganza contra el presidente Assad, contra el dictador Assad, porque solo lo que hizo Assad en una sola prisión en el pueblo de Sednaya, al norte de Damasco, encontraron 75,000 ejecuciones y una inmensa tumba con miles de esqueletos de prisioneros que habían sido sus cuerpos deshechos en ácido, además de 150 fosas con más de 100,000 cadáveres. Todos estos prisioneros que ejecutó el gobierno de Assad eran parientes y familiares de los que se encuentran ahorita como rebeldes, tratando de derrocar, que ya lo hicieron, el gobierno o la dictadura del presidente Assad. Y por eso están felices, porque todos estos muertos, ellos eran familiares de ellos o amigos cercanos. Todas estas matanzas no solamente fueron de Assad, también, repito, Irán y Rusia participaron en estas masacres. Y en tercer lugar, el tercer lado positivo de esta ocupación es que el ejército de Israel, ¿verdad?, fue el que realmente ha tratado de cuidar todo, porque entre la frontera de Siria y en la frontera de Israel, muchos de ustedes saben, los que hemos ido a Israel, que en el norte de Israel está el mar Galilea, el mar de Galilea, y está una frontera, ahí lo ves, con Siria, y son casi vecinos los sirios y los judíos. Entonces, hace algunos años, entre la frontera de Israel
y entre la frontera de Siria, se formó a 40 kilómetros de la frontera de Israel una zona que se llama de amortización, una zona neutral por las Naciones Unidas. Entonces, esta zona que aparece en azul en muchos mapas, no podían entrar ni los sirios ni tampoco los judíos. Era una zona neutral de vigilancia y estaba en lo que se llama el monte Hermón, y que de acuerdo al libro de Enoc fue donde descendieron casi 200 ángeles en el Medio Oriente en los tiempos del diluvio universal. De acuerdo al libro de Enoc, es lo que eso dice el libro de Enoc. El monte Hermón mide 2.817 metros sobre el nivel del mar. Y es el punto más alto donde Israel ahora, cuando los rebeldes entraron, las Naciones Unidas, los cascos azules de las Naciones Unidas, salieron corriendo de esta zona neutral. Dijeron, por si acaso nos vamos corriendo. ¿Qué hizo Netanyahu? Que ahora lo quieren nombrar el héroe del Medio Oriente y el segundo Churchill del Medio Oriente, porque ha sido un hombre, ha librado a Israel lo que en toda la historia, desde el tiempo de los jueces y el tiempo de Josué, nadie había hecho, de librarlos de los grupos terroristas a su pueblo. Entonces, ahora Israel corre inmediatamente y toma la colina del monte Hermón desde hace 6 días. Y ahora desde esa colina del monte Hermón pueden ver todo lo que pasa en Siria y lo que pasa en el Líbano. Y lo que pasa también muchas veces con los telescopios que tienen hasta llegar a Irán. O sea, es un punto estratégico que le convenía a Israel y hace mucho tiempo que lo querían tomar. ¿Ves? Destruyeron, y ahora Israel, en segundo lugar, cuando entran los rebeldes, tenían esta preocupación, que los rebeldes no tomaran las armas que dejó Rusia, que dejó Irán y que dejó el dictador Assad. Escuchen lo que hizo en 48 horas Israel, en cuanto vio que estaban avanzando los rebeldes hacia Damasco. Escuchen esto: destruyeron sus bases navales con 15 barcos de guerra, docenas de misiles. La Fuerza Aérea de Israel fue completamente, entró a dañar todos los campos de aterrizaje en Siria. Destruyeron sus baterías antiaéreas derribadas, sus misiles Scud, todos sus jets destruidos, radares, tanques, centros de entrenamiento, helicópteros, lanzadores de misiles, almacenes de armas químicas, etcétera, etcétera, etcétera. Quedó Siria completamente pelona. Los rebeldes ya no podrían usar esas armas. Y de esta forma vemos nosotros que vuelve Dios, el Dios del cielo, el Santo de Dios de Israel, a decir: este es mi pueblo, nunca será destruido. ¿Qué es la Siria actual? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Es evidente que todos quieren que esta guerra termine, incluyendo los rebeldes. El jefe de todos ahora, de todos estos rebeldes, Jolani, acaba de decir estas palabras: hemos regresado a la estabilidad. El pueblo sirio estaba exhausto y no queremos pelear más. Tampoco tenemos planeado movernos hacia Israel, pues nuestra preocupación era Irán y Hezbollah, que llevaron a cabo estas masacres. Escuchen esto: toda esta serie que vamos a tratar es para que ustedes se den cuenta cómo piensa el Islam, porque es una ignorancia tremenda la que existe en el mundo acerca de cómo piensa el Islam. ¿Por qué queremos nosotros como cristianos entender cómo piensa el Islam? Porque el Islam, como lo vamos a ver más adelante, tiene su teología que están esperando al 12º imán. Todo esto lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué significa esto? Que están esperando a la reencarnación o al sucesor de Mahoma. Y de acuerdo a la ley del Islam, es un niño
el 12º imán que se encuentra en un pozo, en una cueva, que la Biblia llama el abismo. Atención, y que va a salir del pozo en estos tiempos que estamos viviendo. Vean ustedes en dónde nos encontramos. Y cuando él surja de ese pozo, va a convertirse en el califa, a establecer el califato en todo el Medio Oriente. Y entonces va a venir otro hombre llamado Jesús, que le llaman en árabe Isa, I-S-A, Isa, y que lo va a ayudar a destruir al mundo entero para establecer la religión del Islam. Muy bien, este Mahdi, que le llaman el Mahdi, que es el Mesías que están esperando para nosotros, va a ser el anticristo. El Mesías que está esperando el Islam es en la Biblia el anticristo, y lo vamos a ver y no se imaginan la cantidad de detalles que hay entre este personaje y el anticristo de la Biblia. Entonces, esto es asombroso, vuelvo a repetir, porque es el momento en que ellos ya quieren tomar el Medio Oriente, y es el momento en que la Biblia dijo que surgiría el anticristo. Y si el anticristo surge, va a ser muy difícil que nosotros lo conozcamos. Yo ni lo quiero conocer. No estamos esperando nosotros al anticristo, estamos esperando a Jesucristo. Sin embargo, dentro de la filosofía y la política y la narrativa del Islam, ellos, cuando se enfrentan a los no musulmanes, que les llaman infieles, les dicen, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, Yasser Arafat y el presidente Yitzhak Rabin, ministro de Israel, y atrás de ellos el presidente Bill Clinton en la Casa Blanca. Viene Arafat, le da la mano al ministro Yitzhak Rabin, mucho gusto, tenemos la paz, y Clinton los respalda y firman un tratado. Esta es la voz de Arafat en el mundo occidental. Arafat toma el avión al otro día y regresa con los suyos y les dice: les he mentido. Porque para ellos mentirles a los no musulmanes no es pecado delante de Alá. Entonces, nunca, jamás de los jamases, Israel ha creído lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque no es cierto. Es la forma en la que manejan ellos su política. Entonces, cuando ahorita todas las naciones están hablando, vamos a tener 2 estados dentro de Israel. El estado palestino, ¿verdad? Que ya casi desapareció el grupo terrorista de Hamas, y Israel. Y si se juntan, Israel le da la oportunidad a los pobrecitos palestinos para que puedan fundar una nación junto con Israel. Va a haber paz entre Israel. Israel está invadiendo Palestina o Gaza, o a los palestinos, no les está dando de comer, los tiene completamente, ha matado muchos civiles, etcétera, etcétera. La víctima son los terroristas y no Israel. Y los judíos saben perfectamente bien. Ellos han firmado desde 1948, cuando David Ben Gurión nombraron primer ministro de Israel, que les han ofrecido la paz. En 2007 le dijo al Fatah, Hamas, Israel: ahí está Gaza, hagan ustedes lo que quieran. Y había cantidad de reservaciones judías dentro de Gaza, con judíos viviendo. Y llega Israel y les dice a todos los judíos de Gaza: sálganse, porque ahora es de los palestinos este terreno. Y los judíos les dejaron hospitales, les dejaron campos de fútbol, les dejaron departamentos, les dejaron colegios para los niños, les dejaron asilo para ancianos. Y cuando se salieron los judíos que habitaban Gaza por órdenes del gobierno de Israel, ¿saben lo que hicieron los palestinos? Quemaron los campos de fútbol, quemaron los hospitales, quemaron todas las cosas que los judíos dejaban ahí, porque dijeron: no queremos que nada huela a judío. Y desde el 2007 que se salieron los judíos, no volvieron a intervenir. Y entonces ellos se dividieron entre Al-Fatah, el gobierno de Mahmoud Abbas, y comenzaron a formar un grupo que se llamó Hamas.
porque ellos decían, si queremos exterminar a Israel, no queremos un gobierno, necesitamos un grupo militar, y no lo tenemos. Entonces formaron militarmente a Hamás. Y entonces Hamás, ya que se armó 2008, 2009, 2010, comenzaron a mandar misiles casi todos los días a Israel. Y dale, y dale, y dale, y dale, hasta que el 7 de octubre del año pasado, dijo Netanyahu, estamos hasta aquí de ustedes. Entran y matan a 1,200 judíos, se llevan a 240 rehenes a Gaza, meten en el horno de microondas a niños de 3 o 4 meses en frente de sus padres, le cortan la cabeza a judíos civiles en frente de esposas, les queman todas sus casas y todos los kibbutz, y huyen y se esconden detrás de las escuelas y los hospitales. Ahí esconden sus bombas para que el mundo los victimice y para que ante el mundo los judíos sean los que cometieron genocidio. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Y esta narrativa se manejó en todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación manejaron esta narrativa. Y como la ONU y como la Organización Mundial para la Salud, la OMS, están asociados como un grupo antisemita, oíste muy bien. Las organizaciones más antisemitas son la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Además de eso, forman parte del grupo de izquierda totalmente en el mundo y del globalismo. Odian a Israel, como la Biblia lo ha dicho, que iba a crecer el antisemitismo contra Israel. Entonces, cuando la ONU les pedía a Hamás, a los palestinos, ¿cuántos civiles han matado los soldados de Israel? 50,000, 60,000, y publicaban en los periódicos, CNN principalmente, los judíos han invadido y han matado a 60,000 civiles. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Quién estaba proporcionando las estadísticas? El grupo guerrillero, el grupo terrorista. No el grupo de Al-Fatah, que es el grupo de Mahmoud Abbas, que es lo que representa el gobierno civil. No, eran los militares los que daban las estadísticas para victimizarse delante del mundo. Y el mundo creyendo y creyendo y creyendo y creyendo, así como creímos, bueno, creyeron, dijo el otro, en las vacunas. Lo mismo ha sucedido en el mundo, una ignorancia tremenda. Por eso tenemos que venir a la Biblia para poder buscar la verdad. Entonces, el Islam nunca va a cumplir lo que prometen. Su objetivo ha sido, es y seguirá siendo el mismo, el exterminio de la nación de Israel. Ahora, a través de Siria, están llevando ejecuciones masivas por todos lados y limpieza étnica con los grupos terroristas. Ahora veamos claramente la lista de los ganadores en este último conflicto y de los perdedores. Es verdad que ahora Rusia e Irán se salieron de la ecuación, pero si no hay una continua supervisión de las naciones, principalmente de Israel, la historia nos enseña que los locos se vuelven cada día más locos. Una persona que comienza a ser afectada de sus facultades mentales, si esa persona no es atendida inmediatamente, y ahora saben ustedes cuál es la Agenda 2030, prohibirles a las iglesias en el mundo que ayudemos a los homosexuales, a las lesbianas, a los transgéneros y a todas las personas que tienen problemas mentales, que los dejemos así. Vean ustedes que detrás de esta agenda, ¿qué es lo que se encuentra? Que el mundo enloquezca más, porque a los gobiernos les conviene vernos locos, porque es mucho más fácil de controlar. Un loco ya no discierne lo que está pasando, ya perdió la brújula, ya no sabe qué es bueno, qué es malo, ya no sabe si hombre es hombre o es mujer o es hombre. Todo tiene un plan debajo de lo que nosotros podemos ver en apariencia, que es satánico. Y Satanás sabe, dice Apocalipsis 12, que le queda muy poco tiempo. Entonces se viene contra el mundo como no nos imaginamos. Veamos los perdedores, que fueron 3. Assad, el dictador.
y su gobierno, aun cuando creerá que sus 160 millones de dólares en Rusia lo van a hacer feliz por un rato. En segundo lugar, Rusia ya perdió el poder, Rusia sobre Siria y el Medio Oriente. Y en tercer lugar, Irán. Desde hace 45 años, Irán ha gastado billones de dólares en entrenar, armar y sostener a todos los grupos terroristas que han llegado a tratar de exterminar la nación de Israel. Y ahora Irán actualmente se ha debilitado grandemente, aunque no temporalmente. Veamos ahora los ganadores. ¿Quiénes ganaron con esta guerra? En primer lugar, los rebeldes sirios. Han peleado para derrotar al régimen de Assad, vengarse de lo que este dictador, ¿verdad?, cruel, asesino, masacró a sus familiares, a sus amigos, y lo han logrado. Pero no se puede confiar en ellos en el futuro. Número 2, Turquía. Gastó billones de dólares en armar y equipar a este grupo que se encuentra ahorita en Siria. Y Turquía tiene ahorita la más grande influencia en el Medio Oriente. Y es interesante que Turquía aparece en Ezequiel capítulo 38 y 39, que describe la Tercera Guerra Mundial como una de las naciones que se unirá al anticristo. Vamos a ver en esta serie que la Biblia ya está despejándonos completamente nuestra mente. Como dice Daniel 12, los entendidos van a entender. ¿Y cuál es nuestra labor como líderes espirituales? Iluminar a ustedes el camino para que vean lo que está pasando, para que entendamos todos que esto es alarmante, que necesitamos regresarnos a Dios con todo el corazón, que necesitamos regresarnos a nuestra familia, que los padres puedan amar a sus hijos, tener comunión con nuestros hijos y recordar que la familia es el baluarte, el cimiento, la roca que sostiene todas las sociedades, y el matrimonio es la institución más santa y más grande que Dios ha instituido en su santa palabra. El matrimonio es lo que forma la sociedad, y el ataque desde hace 5 o 6 años se vino así en contra de la familia. Es hora que le pidas perdón a tu esposa, es hora que le pidas perdón a tu esposo, es hora que regresemos con nuestros hijos otra vez, que pasemos más tiempo con ellos, que platiquemos con ellos. Es tiempo de saber que es el tesoro más grande que Dios ha dado, la familia. La familia es el tesoro más grande. Ayer tuvimos una comida de pastores y les tuve que confesar a mis hermanos pastores lo que les digo ahorita a ustedes también. Mi esposa, les pido que oren mucho por ella, la operan esta semana. Y en todo este transcurso que estamos pasando por aguas profundas, mi esposa y yo, hace algunos días me despertó Dios. Yo le pedí a mi esposa, y Dios me dijo: ¿y tú qué? ¿Y tú cómo estás? Y me hizo ver Dios de una forma maravillosa, que le agradezco con todo mi corazón, porque es el Dios que servimos, áreas en mi vida en la que yo he fallado con mi esposa. Y comenzó a convencerme el Espíritu Santo que debo ser más amoroso con ella, más cuidadoso con ella, más detallista con ella, pasar más tiempo con ella, y no tanto que viajes y prédicas y por acá y por allá. Y me volvió a recordar Dios: Armando, tu principal oveja es tu esposa. Le pedí perdón a Dios, me hizo llorar muchísimo, me levanté, fui con Marta y le dije, me dice gordito, yo le digo gorda, de cariño, ¿verdad? Ninguno estamos gordos. Le dije: gordita, quiero decirte esto, Dios me hizo ver esto y esto y esto, y a través de esto y sufrimiento que estamos atravesando de tu enfermedad, te quiero pedir perdón. Y ella me contestó: le doy gracias a Dios porque va a hacer grandes cosas y está aumentando el amor de uno para con el otro.
es tiempo de arrepentirnos. Todos, ninguno somos perfectos. Todos tenemos que examinar, como decía David, examíname, oh Dios. Ve si hay camino de iniquidad en mi vida, Padre. Llega un tiempo en que creemos que si alguien no nos dice que estamos mal, seguimos actuando y se vuelve una rutina. Hay muchos matrimonios que viven bajo el mismo techo y tienen años o meses divorciados emocionalmente. Hay matrimonios que ya no tienen que ver nada con los hijos y los hijos se decepcionan de nosotros los padres cuando no ven que somos una realidad. Y ahorita el alarma está tomando, Jesús viene. ¿Cuántos millones que se decían cristianos se van a quedar? Se van a quedar. Nunca examinaste tu corazón, nunca cambiaste tu actitud, nunca le pediste perdón a nadie. Y esto no puede seguir así. Es tiempo de volvernos a Dios. Le estoy hablando a los cristianos. Y si no lo eres, es tiempo que examines si realmente eres cristiano. Netanyahu ha cumplido lo que prometió, ha traído la paz a Israel. ¿Y qué significa todo para Israel? Muchos se han preguntado si ha cumplido Israel la profecía que se encuentra, véanla en Isaías 17:1, dice así. Hay una profecía sobre Damasco. Repito, una de las ciudades más grandes, más antiguas del mundo. Y esta profecía dice así, Isaías 17:1, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Escuchen, cuando los asirios entraron hace 2700 años, 700 años antes de Cristo, Asiria, ¿verdad?, no destruyeron la ciudad de Damasco. En el siglo 12 y 13 después de Cristo, los cruzados entraron a Damasco y no destruyeron la ciudad. Ahora estos rebeldes acaban de entrar a Damasco y la ciudad está intacta. Entonces, ¿qué respondo? Esta no es la profecía que se va a cumplir. La destrucción de Damasco vendrá, no sé, en el futuro. Pero todavía esta profecía no se ha cumplido. Además, vemos nosotros también, ¿verdad?, que Netanyahu se convierte ahora en un líder impresionante, de los más grandes de Israel. Ha probado ser eso precisamente. Además, la mayoría del gabinete del presidente Trump, que el 20 de enero toma posesión de la Casa Blanca, la mayoría son sionistas, o sea, apoyan a Israel. Y este término ha sido tan pervertido y tan mal interpretado porque hay un sionismo de un grupo de judíos que no anhelan realmente ni aman a Israel, porque la palabra sionista verdaderamente en sus raíces significa todos aquellos que aman que tengan una tierra donde vivir. Por eso nació el sionismo en el siglo XIX. Entonces, ese es el verdadero sionismo. Pero ahora los sionistas les llaman a aquellos todos, por ejemplo, George Soros, uno de los millonarios más grandes del mundo, es judío y odia a Israel por el amor de Dios. Así como hay mexicanos. ¿Cuántos mexicanos odian a México? No, yo no, México, yo nada más me sé la de Juan Charrasqueado. Pues aunque sepas Juan Charrasqueado y cantes como los Panchos, etcétera, etcétera, la forma como tú vives, no tienes nada de patriota. Porque te importa más la posición política y un gobierno y haces a un lado tus convicciones y de patriota no tienes nada. No es cierto que amas a México. Y es el tiempo de los patriotas ya, como está haciendo en Estados Unidos, como tiene que hacer en el mundo entero. Que nos levantemos y que sepamos que amamos a nuestro país, por lo cual oramos por nuestro país. Es el tiempo de volvernos a la familia, es el tiempo de orar por nuestra nación. Ese tiempo ha llegado, porque el mundo va a quedar completamente devastado en cuanto el anticristo surja en el escenario mundial. Ahora veamos este conflicto con un microscopio o con más detalles. Este conflicto es mucho más peligroso de lo que pudiéramos imaginar.
y las profecías bíblicas se están cumpliendo al pie de la letra. Número 1, veamos lo que no sabemos todavía. Y vamos a ver rápidamente lo que sí sabemos. Número 1, no sabemos todavía cuánto territorio Turquía va a controlar. Porque todos los rebeldes ahorita están bajo el presidente Erdogan. Número 2, no sabemos si los grupos islámicos que están ahorita en Turquía van a ser fieles a Turquía, o habrá un tiempo cuando se rebelen contra Erdogan y se independicen de Turquía, cosa que lo veo muy, pero muy difícil. No sabemos tampoco qué hará Israel en Siria. Ahorita Netanyahu no va a entrar a Siria, no va a perseguir a nadie, va a estar solamente cuidando, resguardando las fronteras con Israel, nada más. Y ahorita, repito, acaban de tomar el monte Hermón para proteger que los rebeldes no se acerquen más a la orilla del norte de las colinas del Golán. ¿Qué ha sucedido actualmente? Assad huyó a Rusia después de 50 años de dictadura. Rusia ya sacó su flota naval impresionante, increíble, dándonos a entender que Rusia no está en la profecía de Gog y Magog, que durante años por tradiciones se enseñó que Gog y Magog era Rusia que vendría en contra de Israel. Aquí queda esto completamente fuera de la ecuación bíblica profética de Dios. Número 2, Irán está debilitado, es verdad. Ahorita ya no podrá controlar Siria, ni el Líbano, ni a los grupos terroristas. Irán había controlado a Libia, a Irak, a Siria y a Yemen. 4 naciones árabes. Irán era la mamá de estos 4 pollitos, que eran los terroristas del mundo entero, que fueron usados como puente para transportar. De Irán mandaba el transporte a Irak, de Irak a Libia y de Libia a Siria. Entonces era una cadena que Irán formó, que los judíos con sus aviones descubrieron, y en cuanto se dieron cuenta que estaba esta cadena con todas las armas de Irán llevadas a Siria, Siria se iba a convertir en un foco impresionante para destruir Israel. Y viene la mano de Dios y en 10 días se acaba esto. Impresionante, increíble. Nación tan poderosa como Rusia ha quedado humillada Rusia ante el mundo. Eso lo hace peligrosa también, porque Rusia no tiene, ya no tiene base naval, no tiene infantería, pidió 30,000 soldados de Norcorea, no tiene una aviación Rusia, tiene submarinos, nada más, y tiene cabezas nucleares. Entonces eso lo hace más peligroso, y Putin, siendo una estratega militar, no quiere aventarse con usar las armas nucleares porque sabe las consecuencias. Si usa un misil nuclear en Ucrania, que aunque no pertenece a la OTAN, va a contaminar la radiación de la bomba nuclear de Ucrania a Polonia, a Rumanía, a Alemania, y entonces la Unión Europea va a entrar ahora sí a defender a Ucrania y lanzarse contra Rusia. Putin es demasiado inteligente para hacer esto, pero lo va a hacer en los próximos días o no sé meses, porque está muy acorralado, igual que Irán. Está como un AliExpress el mundo entero. Ahora el eje maligno, que ha sido roto temporalmente, ¿verdad?, se ha convertido completamente ya en Turquía. En tercer lugar, este conflicto ahora se puede globalizar por el apoyo de Turquía, Qatar y Siria a los grupos yihadistas islámicos. Todos los grupos terroristas en el mundo actualmente ya encontraron una base, cuarteles generales, Siria. Y eso lo hace peligroso también para la situación de Israel. Ahora Turquía es el papá, repito, del Medio Oriente, y es interesante que cuando Siria parece perdida, Siria, ¿y abrieron los oídos? Siria será la nación de donde surgirá el anticristo. Siria es la nación de donde surgirá el anticristo. El anticristo surgirá de la antigua Babilonia, que es Irak, Siria
y el Líbano, como lo vamos a ver en las otras conferencias, sin ningún lugar a dudas. Y la Biblia le llama al anticristo, Isaías 10, Miqueas 5, del 4 al 5, Isaías 14, Ezequiel capítulo 31, le llama el asirio. Jamás se le llama Gog al anticristo, ni se dice que viene de Rusia. Rusia ni aparece en las profecías bíblicas. Pero vemos nosotros como estudiantes de la Biblia que mientras más nos acercamos, más luz tenemos y tenemos que reconocer y decir: Señor, en esto no estaba yo completamente, no quise ser dogmático, pero veo claramente ahora con más luz que tú estás acomodando las piezas para que podamos seguir esta luz y enseñárselas a ustedes. Y ustedes conozcan más profundamente la palabra de Dios. Yo les dije que era un hecho inusitado, precisamente por eso, porque es la zona del Medio Oriente donde el anticristo surgirá. Y el anticristo será musulmán. Fíjense lo que le estoy diciendo. El anticristo será musulmán. Para que yo les diga esto, necesito tener bastante información de muchos estudios claramente corroborados, que conforme van pasando los eventos se va comprobando claramente que tiene que ser islámico. Y la ley Sharia es la ley que dice Daniel 7:25, que quitará las leyes y quitará los tiempos, porque ellos tienen otro calendario que nosotros no tenemos. Para el Islam, el año 1 es el año 622 después de Cristo, cuando Mahoma salió de la ciudad de Medina y de la ciudad de Arabia Saudita. Y entonces el calendario de ellos es completamente diferente. Y esto va a ser lo que va a ser el anticristo. Veámoslo rápidamente, no quiero que se vayan aquí con algo atorado. Vean Isaías 10. Rápidamente un botón de muestra y lo vamos a desarrollar en la segunda conferencia. Isaías capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, que es la Siria actual. Esto fue escrito hace 2650 años aproximadamente. Oh Asiria, báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que es Israel. Porque cuando venga el anticristo, Israel ha apostatado, ha firmado un pacto de muerte con el anticristo, para que quite despojos, arrebete presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, ¿esto ya sucedió? ¿Cuándo va a suceder esto? Hasta la segunda venida de Cristo. Cuando acabe Dios con su plan con Israel, castigará el fruto de la soberbia del corazón. ¿De quién? Del rey de Asiria. Y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, aquí le está hablando al anticristo ya Dios: con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros. Derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Esto nunca en la historia se ha cumplido. ¿Quién lo cumplirá? El rey de Siria, que ya después lo vamos a comparar con los otros pasajes, con Daniel capítulo 8, que es la evidencia ya más grande que hay, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos en el punto culminante donde se va a centrar la luz, el foco en la área geográfica donde se va a llevar a cabo la más grande intervención de los poderes del mal en el mundo, la región del Medio Oriente, donde Rusia no va a poder competir ya contra los musulmanes, donde Turquía está involucrado en el gobierno del anticristo, y donde Irán también está involucrado en el gobierno del anticristo. Aparece con el nombre de Persia en Ezequiel 38, Irán, y todas estas naciones que forman parte o formarán parte del G10, de las últimas 10 naciones,
de Apocalipsis 17 o los 10 cuernos de Daniel y los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 17, 11 y 13 de Apocalipsis van a juntar para mezclarse, y cuando se junten las 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, de una de ellas surge el anticristo, y el 80% de las naciones del anticristo serán musulmanas. Las naciones de Europa casi no aparecen en las profecías contra las cuales Cristo va a luchar cuando Él venga en su segunda venida. Y el que tenga oídos, que oiga. Y el que tenga un corazón en esta mañana de arrepentimiento y de dolor por tus pecados, arrepiéntete. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tu esposo, pidámosle perdón a nuestros hijos. Hijos, pídanle perdón a sus padres. Remedia las cosas que has hecho mal en tu vida, porque si tú mantienes el mismo camino y tú no te arrepientes, cuando tú oyes la voz del Señor, será demasiado tarde. El arrepentimiento no es cuando tú quieras. Bueno, ya cuando vaya en la ambulancia y cuando ya, y el corazón, Señor, perdóname. ¿Sabes una cosa? Dios no puede ser burlado. Y solo hay un caso en toda la Biblia de una persona que se convierte a la hora de la muerte. Un solo caso. El ladrón junto a la cruz. Un solo caso. El ladrón junto a la cruz. Dándonos a entender que si tú llegas a las vísperas de tu muerte o de tu enfermedad y cuando oíste la voz de Dios no lo hiciste, Dios no te volvió a hablar. Porque creíste que te podías burlar de Él. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu decisión. Vengan a la cruz. Arrepiéntete de tu vida. Pídele perdón a Dios, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. El camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor, porque tú le prometiste a tu profeta Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Estas palabras, séllalas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos cada vez van a proceder más impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y te damos gracias, Señor, porque lo que nos da entendimiento es la presencia de tu Espíritu en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque eres misericordioso, clemente. Clama, oh alma mía, a Jehová, y no te olvides. Nunca nos olvidemos de ninguno de todos sus beneficios, de la familia que nos ha dado, el matrimonio que nos ha dado, la casa que nos ha dado, los hijos que tenemos, la salud que tenemos todavía. Él es el que sana todas tus dolencias y todas tus enfermedades. Él es el que rescata nuestra vida del hoyo. Nos corona de favores y misericordias, porque grande, grande es Jehová. Y su misericordia más alta que los cielos. Nunca te dejaré, dice el Señor. Nunca los abandonaré. Siempre estaré con ustedes. Hoy más que nunca, óiganme, dice el Señor. Oye la voz de mi palabra, porque son fieles y verdaderas. El tiempo ha llegado. Preparémonos para encontrarnos con Dios. Ven a la cruz en esta mañana, cualquiera de ustedes que nos escucha también por la televisión, y dile a Dios: perdona mis pecados. Me arrepiento de mi vida sinceramente. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos, y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días, después de ser crucificado, muerto y enterrado, resucitaste a los 3 días para darme la esperanza de algún día volver a vivir después de esta vida eternamente contigo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.
Bellas palabras hemos oído en esta mañana. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. No hay libro más maravilloso que las Sagradas Escrituras. No hay un tiempo más precioso que este que estamos viviendo nosotros. Ya nos vamos, hermanos. Imagínate nada más, ¿no? Un día vamos así, de repente abrir los ojos y estamos como Jesús. Adiós cáncer, adiós muerte, adiós pobreza, adiós dolor, adiós lágrimas, adiós angustia, adiós estrés, adiós incertidumbre. Las cosas viejas pasaron y ahora todas van a ser hechas nuevas, aparte en el cielo con el Señor Jesucristo. Y vamos a regresar otra vez, pero no a Tlalnepantla, a Jerusalén. Y nos vamos a volver a ver. ¿Qué hubo, Panchito? ¿Qué hubo, mi buen Juan? Ven para acá. Tú sí, muchos de nuestros hijos van a estar con nosotros. Muchos familiares nos vamos a volver a ver. Muchos ahorita son viejitos y nos vamos acabando celularmente. Vamos a tener un cuerpo completamente nuevo y vamos a ver, mira, esa era Doña Chole. Y ahora parece princesa. Todo esto nos tiene Dios reservado para que nos motive a saber que aunque estamos angustiados en todo, pero no estamos desesperados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en nuestros cuerpos la vida de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste. Dios está viviendo a través de nosotros para que nosotros manifestemos a nuestros hijos quién es Jesús, a la familia quién es Jesús, a la gente quién es Jesús, en la escuela quién es Jesús. Es nuestra vida, carta abierta que la gente ve y las palabras sobran. Es nuestro testimonio, como vivimos, como la gente vendrá a la cruz. Y es el tiempo de volvernos a Dios. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. La conferencia anterior se las recomiendo. Di un resumen muy claro acerca, número uno, de lo que está pasando en Siria. Lo que sucedió hace 1 o 2 semanas, que es un evento inusitado,
admirable, increíble, asombroso, que nadie, ni comentaristas, escritores, mucho menos, desde luego, politólogos, ni cristianos, ni yo siquiera, o los que estudiamos las profecías, íbamos a poder imaginarnos que Rusia se iba a salir de Siria junto con Irán. Simplemente porque Rusia tenía ahí en Siria la única base naval en el mar Mediterráneo. Y pues durante muchos años estuvo tratando de enseñar de que Rusia, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, que se describe la guerra famosa de Gog y Magog, era Rusia. Y con esto, ¿verdad?, viene a desbaratarse todo aquello que se había construido como una interpretación, ¿verdad?, que dice la Biblia en 1 Corintios 8, lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Entonces, mientras más avanzamos hacia la culminación del plan de Dios, más luz comenzamos a entender, y lo mismo pasa con la educación primaria. Cuando llegas a la primer año de primaria, comienzas a iniciar a sumar, pasas a restar, pasas a dividir, raíz cuadrada, llegas a la secundaria, álgebra, y mientras más vas avanzando, ¿qué cosa? Más vas abriendo el entendimiento sobre las matemáticas. Cuando estudias un idioma, el japonés, inglés, la A, la B, la C, lo mismo es con la Biblia. En la Biblia hay niños cristianos, otros están en la secundaria en la Biblia, muchos de ustedes en la preparatoria, otros en la universidad, pero nunca nos vamos a graduar hasta que estemos con Él. Y todavía seguiremos aprendiendo con Él. Entonces, este conflicto en Siria es muy importante, es muy interesante, porque las profecías bíblicas han comenzado a cumplirse con una velocidad inusitada. Vean rápidamente en Romanos capítulo 9, un versículo muy interesante al respecto. Romanos capítulo 9, versículo 28. Romanos 9, 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En otras palabras, esta palabra prontitud, que es la palabra griega suntemos, significa con velocidad inesperada, vertiginosa, cuando menos nos demos cuenta. Y esto que pasó en Siria, vuelvo a repetir, fue inusitado. Nadie podía imaginarse que esto iba a suceder. Y sucedió en menos de 10 días. En 10 días ya estaban los grupos rebeldes, financiados por Turquía y por Qatar, habían tomado Alepo, Hom, hasta que llegaron a la ciudad de Damasco, que es la capital. Pero sucedió tan rápido todo, y así van a seguir sucediendo los eventos en el mundo. De repente Putin comienza a invadir Ucrania, ahora China quiere invadir Taiwán, Corea del Norte quiere invadir Corea del Sur, y estamos en un mundo muy conflictivo, donde muchos intereses políticos y económicos se están llevando a cabo. Y necesitamos esta guía que es la Biblia, para que no perdamos el camino. Toda esta semana me hablaban, me decían, oiga, por favor, denos una opinión, grabe un programa, porque tantas opiniones de lo que pasó en Siria, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y una de las cosas que he aprendido al enseñar la Biblia, y después de que sucede un evento, es no precipitarnos en decir qué está pasando. Por ejemplo, cuando derramaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Decían que era la Babilonia de Apocalipsis 18 que estaba cayendo. Cuando las lunas de sangre aparecieron, se está cumpliendo la profecía de Joel capítulo 2. Y se adelantan tantas personas con el propósito de tener seguidores,
con un amarillismo profético no sano, viciado completamente, cantidad de redes sociales y cristianos y no cristianos con otros motivos equivocados para poder llamar la atención. Y hasta este día Dios me puso en mi corazón no solamente dar un reporte, sino es tan profundo esto que Dios puso en mi corazón dar una serie. O sea, varias conferencias, no sé, 4, 5, 6, vamos a llevar a cabo para poder tener el panorama completo, porque creo que va a ser una de las series más importantes que he compartido en dónde se encuentra el mundo actualmente y lo cerca que estamos de las profecías de que Cristo viene en cualquier momento por nosotros. Veamos en primer lugar en esta tarde lo siguiente. No cabe duda que Dios, el Espíritu Santo, ha comenzado a revelar que el Islam jugará un papel central en los eventos de los últimos tiempos. Me escucharon muy bien. Las últimas naciones con las cuales Cristo va a pelear en la guerra del Armagedón serán naciones islámicas. El grupo de naciones que va a formar el anticristo serán naciones islámicas. Y cuando comenzamos a entender, por ejemplo, 1973 aproximadamente, Irán se lleva casi a 200 personas como rehenes a Entebbe en África y entran a la embajada americana, los amarran a todos y por primera vez comenzó a sonar el nombre de Irán. Un grupo impresionantemente entrenado de judíos, entre ellos el hermano del actual ministro Benjamín Netanyahu, fue el único en morir en ese rescate en Entebbe, África, cuando fueron impresionantemente en la noche, llegaron con los aviones, sin que nadie se dio cuenta, se imaginan, rescataron a 202 casi diplomáticos y ciudadanos americanos. Y el primero en bajarse el avión fue Natán, el hermano del actual ministro Benjamín Netanyahu, y fue el único que mataron. Entonces, este estudio que vamos a ver nosotros tiene como propósito que tengamos una comprensión mucho más profunda, vamos a ahondar, vamos a hacer pozos ahora sí, acerca de cómo se están desarrollando, con qué rapidez, con qué velocidad va el mundo, que es tan rápido que mucha gente se va a quedar así y va a decir, ontoy. Y como en los días de Noé, comían, bebían, se daban en casamiento y no entendieron. Bueno, ¿qué hay de malo comer, beber y darse en casamiento? Eso no son pecados. No dice la Biblia como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de cuando los Nefilim y los ángeles se mezclaron con mujeres en el diluvio, antes del diluvio. Dice, comían, bebían y se iban en casamiento. O sea, cuando todo esto comienza a suceder, el mundo no va a estar preparado. Cada quien en su rollo, ¿verdad? Me meto en mi círculo. Yo soy doctor, pues nada más, doctor, mi clínica, abogado, yo soy nada más, vendo tortas, nada más me preocupa vender mis tortas, dinero, poder sobrevivir, etcétera, etcétera. Y comenzamos cada quien a formar una cárcel individual como seres humanos, donde nos comenzamos a desalinear y a olvidar, número uno, de nuestra familia, que es la principal responsabilidad para un varón cristiano, principalmente para nosotros los varones, a quienes Dios nos ha encargado nuestra familia, de darles a nuestros hijos un buen ejemplo. Mi esposa tiene que ser la reina, y te dice Dios, ay de a ti, Pancho Pistolas, el día que le pongas una mano a tu esposa, el día que dejes de ser caballero con ella, el día que dejes de tener detalles con ella, el día que cuando se suba al carro ya no le abres la puerta para que se suba, sino al revés, la quieres que se vaya en la cajuela.
Ya tienes meses o años que no le mandas un ramo de flores, ya no le dices amor. Y cuando llegamos a ese punto en la vida, porque estamos tan enfrascados nada más, business, 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 el negocio, hacer dinero, etcétera, etcétera, y se nos olvida lo principal, nuestros hijos, ya hace mucho que no te vas con él a patinar, al boliche, a ver una película con tu hijo, con tu hija, etcétera, etcétera, comenzamos a creer que somos cristianos. Y que con venir el domingo a la iglesia es suficiente. Y es el tiempo en que Dios comienza a sacudir todas las cosas para mostrarnos que la familia tenemos que ponerle la principal prioridad en nuestra vida cristiana. Y cuando hagamos eso, podemos entender y podemos agradar a Dios. Entonces, yo le digo a mis pastores continuamente, la iglesia y el ministerio no es nuestra prioridad, es mi esposa y nuestros hijos. En cuarto lugar, el ministerio. Igual en tu trabajo, tu clínica, tu bufete jurídico, tu pastel de tortas, tu pastel de chile, tu tienda de chiles rellenos, tu taller de carpintería, de mecánica, no es tu prioridad. Tu prioridad es tu esposa y tus hijos. Y Dios va a bendecir tu negocio o en lo que estás involucrado cuando tú le des prioridad a tu familia. Nunca se te olvide eso, porque es la palabra de Dios. En Daniel capítulo 12, vean ustedes Daniel capítulo 12, Dios le reveló al profeta Daniel que la verdadera comprensión de sus profecías, de todas las que Dios le dio a Daniel, permanecerían selladas hasta el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Daniel 12, versículo 4 y versículo 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y séllalas, o sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento se aumentará, que son evidencias que hemos visto en el siglo XX. Del burro, brincamos casi en 6,000 años al motor de gasolina, hasta el siglo XX. 1904, 1905, el primer carro modelo Ford, que corría 25 kilómetros por hora. 1906, los hermanos Albright intentan por primera vez volar. Del burro brincamos al motor de gasolina en menos de 50 años del siglo XX. Se inventa la gasolina, se inventa la penicilina, la fisión nuclear de las bombas atómicas, el hombre llega a la luna, la primera plataforma especial, el internet, el iPhone, los chips, todos los inventos que en toda la historia no se alcanzaron en el siglo pasado. Y entramos al siglo XXI y vamos, verá como cohete, ya que Marte, la robotización, la agenda esto, la agenda que acá, que por aquí, estamos en un mundo pero que va a una velocidad impresionante y toda esta tecnología el mundo la está usando desgraciadamente para el mal. Todo tiene una tendencia a la descomposición porque los seres humanos sacan de la ecuación a Dios y a su familia. Y nada puede funcionar si mi familia está mal. No voy a alcanzar nada en la vida y si lo alcanzo sin mi familia, las bendiciones, ya tengo dinero y ya llegué a gobernador y ya soy diputado y ya soy senador y ya soy presidente de la república. Aunque llegues a la cúspide y a la punta de tu éxito y te sientes allá arriba como Dios y como trono, si pierdes tu familia, se convierte todo eso en maldiciones. Dios convierte en maldiciones cuando tú llegas a, es lo que querías, te lo voy a dar, ya querías un puesto, querías esto, querías fama, querías publicidad, querías ser un artista que te conocieran todos, vendiste tu cuerpo, vendiste esto, aquello, todo lo que tú hiciste lo sacrificaste a tu familia para estar donde tú estás. Pues ahora que tú alcances eso, voy a darte una lección, te vas a dar cuenta que no vas a poder disfrutar nada de lo que has alcanzado, porque Dios no puede ser burlado.
Qué lección tan importante Dios nos da. Sella las palabras hasta el tiempo del fin. Versículo 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras, lo vuelve a repetir, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto fue escrito hace 2600 años. Daniel, van a pasar 2600 años. Van a pasar 2600 años y nadie lo que te acabo de revelar lo va a entender. Pero en el tiempo del fin, el Espíritu Santo va a abrir y quitarle los sellos. Y la generación que viva en el tiempo del fin van a entender. Como lo estamos comprendiendo y nosotros somos esa generación. Gracias a Dios. Dios ha comenzado pues a darnos entendimiento de los tiempos que estamos viviendo.